Tú dices, Ya. bien, yo desde el mes de marzo ya estoy en guardia frente a las intenciones de Fidel Castro. Y esas dudas que tengo se van acrecentando en la medida que se producen ciertos acontecimientos y ciertas reuniones. Yo había insistido desde los primeros meses de la revolución de que ya que estábamos en el poder y teníamos el apoyo del pueblo, definiéramos en blanco y negro los principales compromisos de la revolución, es decir, de regresar al Estado de Derecho, de regresar a elecciones libres y de hacer una política que pusiese en función el principio que la soberanía realmente residía en el pueblo y no en el grupo de poder. Y Fidel siempre me daba larga. Y un día, estando esto fue como el 11 de junio del año 59, el primer año del ejercicio del poder revolucionario, tenemos una reunión informal en el Palacio Presidencial. Y él tenía allí un cuarto en el tercer piso del palacio, donde nos reuníamos varios comandantes. Fidel citaba una reunión en el Palacio Presidencial en su cuarto privado. Y estando allí, Raúl, éramos como 7 comandantes, 7 o 8 comandantes. Estaba Camilo, estaba Raúl, no sé si estaba el Che, no recuerdo bien esto. Y bueno, dice Raúl, para que la revolución se consolide, tiene que haber aquí, no hay duda, tiene que haber una noche de San Bartolomé donde rueden miles de cabezas, porque tenemos muchos enemigos que van a oponerse a la marcha de la revolución. Yo lo miré extrañado, miré a Fidel, que no dijo nada. Y cuando Raúl, digo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Dice, sí, que la revolución tiene que consolidarse a base de cortar muchas cabezas. ¿Usted preguntó? Sí. Yo le pregunté, él me dice eso. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que la revolución tiene que consolidarse en el poder a base de recortar muchas cabezas. Digo, eso no está en el programa de la revolución. Y la revolución no va a establecer un régimen de terror aquí. Y dice, sí, pues yo creo que una noche de San Bartolomé hace falta. Miro a Fidel, y Fidel no se estaba dando por enterar lo que estaba diciendo su hermano. Había varios comandantes allí, de los principales, la cúpula del poder revolucionario, por lo menos expresados los comandantes. Y entonces pues digo, no, discutí con Raúl, está en un error, si tú estás hablando en serio está en un error, por lo menos conmigo no pueden contar para eso. Entonces Fidel pues dice, mira, yo le digo, Fidel, yo sigo planteando esto de que hay que definir en blanco y negro hacia dónde vamos. Y Fidel entonces habla y dice, sí, Hugo, antes que finalice el presente mes de junio nos vamos a reunir en tu casa, Raúl, el Che, tú y yo, y vamos a dejar en blanco y negro eso que tú vienes reclamando que se publique, hacia dónde vamos. Y entonces digo, ¿y Camilo por qué no? Ya que me había dicho que Camilo, y me dice, allí está Camilo, y dice, no, Camilo no cuenta en esto, como Camilo no cuenta en esto, nosotros cuatro. Llega el mes de junio, el final del mes de junio, y me dice Celia, que era siempre la que se comunicaba para la reunión de Fidel. Fidel quiere que venga aquí, que venga acá, que te reúne con él en tal parte, que hay tal evento de Celia. Uber, mañana estamos allá, así que va a celebrarse la reunión que tú planteaste. Y llega el día, entonces se aparece Raúl, se aparece Fidel, pero no se aparece el Che en mi casa. Y empieza la reunión, y yo me hago el tonto, porque digo, aquí hay, como decimos los cubanos, gato encerrado. Este hombre está jugando insinceridades. Ya tenía mi duda. Pues llevamos media hora hablando tonterías, y yo digo, yo no voy a decir el tema de esta reunión. A ver, me voy a hacer el sonso, a ver qué. Cuando Fidel se da cuenta que yo no quiero tocar el tema, porque veo que están jugando sucio, entonces le dice a Raúl, bueno, y el Che no viene. Y Raúl dice, no, ¿tú le avisaste? Dice, no, yo creo que le avisabas tú. No, definitivamente están jugando sucio, aquí la revolución se fue a pique, toda una gran mentira, una traición al pueblo. Y unos días después ocurre lo de Urrutia. Yo sabía que Urrutia quería renunciar porque no le dejaban, dice, ni me dejan actuar como presidente ni me dejan renunciar, soy un rehén propiamente de los Castro. Y a mí me dio vergüenza, me dio pena aquello. En fin, Fidel
un buen día va a la televisión y dice que, o corre la noticia de que ha renunciado al cargo de primer ministro, y el pueblo se alborota y se forma una protesta a nivel nacional. Fidel renunciando al cargo del primer ministro, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Por la noche Fidel va a la televisión y denuncia que Urrutia estaba propiamente conspirando, que Urrutia es un conspirador, algo así. Si el pueblo lo agarra a Urrutia, lo destroza. Entonces Urrutia por fin, unos días después, se escondió en la embajada, se disfrazó de lechero, entró en la embajada de Venezuela en La Habana. Todo aquello me dio asco, y mandé mi renuncia, pero Fidel no me la quiso aceptar. Tuve una reunión el 27 de julio con él y me dice: Uber, tú no tienes razón, me están ocurriendo cosas extrañas, pero tú no tienes razón, yo no soy comunista ni me voy a prestar a que el Che y Raúl me lleven en un camino desviado. Yo necesito tu apoyo, aquí si hay una tendencia aquí en la revolución, Raúl todos los días se reúne con los comunistas, pero no, eso no va, como diciendo, yo soy víctima de una deslealtad de mi hermano y del Che. Pero yo no le creí. En conclusión, varios días después de eso me dice: tú no tienes razón, definitivamente tú no tienes razón, y por lo tanto yo no te acepto la renuncia bajo ninguna circunstancia. Yo voy a seguir un tiempito más, pero si esto sigue por donde va, tú puedes estar por seguro que voy a mandar mi renuncia definitivamente, y no vas a tener razones para llevarme a que yo siga en el poder. Y en octubre, pues renuncié definitivamente. Renuncié convencido de que el pueblo estaba entusiasmado con Fidel Castro, hipnotizado con Fidel Castro, con los discursos, con las mentiras que le había hecho, porque constantemente repetía, iba a la televisión y repetía: yo no soy comunista, mi hermano y el Che es posible que lo sean, pero yo soy el líder de la revolución y yo no puedo llevar al país a un camino equivocado. Y con esto la gente pues se entusiasmaba: ¡viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Fidel era el hombre que merecía toda la confianza. Pero, por otro lado, yo tenía pruebas de que sí, la conspiración estaba caminando. ¿Qué tipo de pruebas? Por ejemplo, en Camagüey los comunistas empezaron a tomar fincas por la fuerza. Y yo mandé a desocuparlo. Y además, en Camagüey, en el mando que yo tenía, el mando de la jefatura militar, me nombraron primero un oficial del Partido Comunista que no había participado en la lucha, lo mandan con el grado de capitán, otro también con el grado de capitán, y amigos que tenía en el Estado Mayor me decían: para allá va nombrado un oficial que es un ñángara, un comunista, se lo van a poner ahí para que esté al tanto de las cosas de ustedes, para que lo vigile. Así que tenía comunicación, gente que me informaba. En fin, en octubre renuncié definitivamente, y Fidel me había dicho, cuando la primera renuncia de julio, si en definitiva tú te separas del proceso, porque creas que no vale la pena, ese día nos despedimos y no pasa nada. Pero yo no confiaba en eso, así que mandé mi carta. ¿De proceso en...? Si te separas de la revolución, yo decía el proceso de nosotros llamamos el proceso revolucionario. Si te separas del proceso de la revolución, no pasa nada. Cuando mandé mi carta renuncia, le di mi copia a mi esposa: guárdate esta copia de la carta, porque yo no espero nada bueno de Fidel. Fidel ha demostrado ser un individuo insincero, de inescrupulosidad completa, y está en la jugada con el Che y con Raúl. Y efectivamente me contesta Fidel, yo mando la carta con un propio por la mañana del día 20 de octubre, en el avión primero de Cubana Aviación. Y por la tarde, en el vuelo de la tarde, regresa el teniente Carlos Álvaro, que era el representante mío ante Fidel Castro, un hombre que había estado alzado conmigo, que era de toda mi confianza, un mogollano muy honesto, muy valiente. Pues me trae la carta de Fidel, me dice: no pasa nada, no, yo te voy a mandar a quien te sustituya, pero la carta era de doble sentido, se veía que había alguna cosa brumosa en la carta, y me preparé para el peor escenario. El peor escenario vino en la madrugada del 20 al 21 de octubre. Fidel empieza a través de sus dos voceros que tenía en Camagüey, pero que tenían alcance a la Radio Nacional, empieza a denunciarme que Uber Matos se ha sublevado con su tropa en Camagüey, que tengo una situación de reto al poder, y que soy un traidor, un canalla, que estoy de acuerdo con Trujillo, de acuerdo con los esbirros que han huido a Miami. Bueno, me pinta con los peores colores.
de un contrarrevolucionario ambicioso, inescrupuloso y de un hombre que hay que fusilar. Y no solo eso, sino desde unas horas antes ya estaba él mandando recaditos. Aquí a mí me llama el jefe militar de Oriente, preguntándome cómo están las cosas por ahí. Fidel está moviendo peones para saber cómo andan las cosas en Camagüey y para sorprender con algo. Efectivamente, pues sorprende con aquella alarma de decirnos hijos de perra, traidores, a Ubermato y a la tropa, como que ofenden a la tropa. Estaba claro que no era querer aislarme a mí para fusilarme, sino querer crear una situación de combate, de muertos y heridos, y etcétera, para decir Ubermato se sublevó. Y entonces manda a Camilo que me detenga, para que mi tropa mate a Camilo. Y mi tropa no mata a Camilo porque yo me doy cuenta de la trampa y le digo a los militares que están con ganas de pelear, los militares, yo tenía alrededor de 1000 en el campamento principal y otros 1000 en la provincia. Y los militares, como le están diciendo, hijos de perra, traidores, se han confabulado con Ubermato para destruir la revolución, pues estaban todos con ganas de pelear. Pero yo tenía ascendencia en la tropa, tenía influencia, era líder con mi tropa, en Camagüey y con la tropa. Y entonces pues no mandé a buscar a los capitanes, todo. Aquí no puede haber un solo disparo, aquí no puede haber un solo gesto de violencia, nadie puede agarrar un fusil aquí, si nos acribillan que nos acribillen, porque todo esto es una trampa sucia. Entonces Fidel no solo hizo eso, sino que ordenó a la policía de Camagüey, al jefe de la policía de Camagüey, que se sublevara contra el ejército. Ordenó a una compañía de fuerzas tácticas que tenía en el aeropuerto de Camagüey, que mandaba el teniente Pena, creo, que se sublevara contra el ejército, para buscar combate, para que hubiera muertos y heridos, abundantes. Pero nosotros no le hicimos caso a esas sublevaciones. Yo pude haber tomado las estaciones de radio y parado aquella campaña, pero había que tomarla usando la violencia. Y digo, no, que va, que digan todo lo que quieran, que me acribillen. Y así fue las cosas, que entonces estaba claro que lo que querían era triturarme a mí. Pero mandan a Camilo, cuando Camilo llega al aeropuerto, con 20 hombres armados con bazookas, con fusiles automáticos para entrar al campamento y detenerme, pues entonces encontró allí con el jefe de mi escolta, teniente José Martí Ballester, y con el jeep mío, el jeep que yo usaba para moverme aquí, y dice, Camilo, Uber me mandó para que yo vaya delante de usted, y usted trae una tropa aquí para arrestarlo a él, para hacer algo ahí. Él me manda a decir, y él se comunicó con usted por radio, que Camilo lo sabía, que habíamos tenido una comunicación por radio cuando él venía en el vuelo, y entonces pues Camilo acepta eso de ir delante. Déjenme ir delante porque en el cuartel la gente está con el ánimo enardecido y va a haber violencia. Y entonces pues ya Camilo llegó al cuartel, ya decidió hablar conmigo sin que lo supiera la tropa que llevaba como 20 hombres armados, los separó por allá. Yo lo estaba esperando en mi casa, que estaba en el centro del campamento. Entró y me dice, subimos a la segunda planta porque no hubiera testigo, él y yo solo hablando. ¿Usted y Camilo? Camilo y yo. Y entonces dice, vengo avergonzado, yo nunca hubiera querido desempeñar una misión como esta, me mandaron que te arrestara, me mandaron a que en público hiciera el papel de represivo, como que te humillara. Dice, ok, yo no entiendo esto. Camilo, y le dije, Camilo, ¿tú sabes lo que me mandaron? A que mi gente te matara. Preparar el escenario para que mi gente te matara al 3 días. ¿Tú crees, coño? Yo no había pensado en eso. Digo, pues cuídate por los casos, está, mira, por tu cabeza y por la mía. Y se quedó así como nervioso. Dice, no hay manera de tomar café aquí. Entonces una sobrina mía que estaba allí le coló café porque María Luisa se había llevado a los muchachos para otra casa, sacó de ahí porque podía haber violencia, ¿no? Sacó los dos, teníamos 4 hijos, sacó los 3, el mayor estaba en Santiago de Cuba estudiando, y bueno, se quedó allí, y entonces me dice, bueno, de todas maneras, tienes que entregarme el mando, tienes que esto, y también vamos a cumplir los trámites de eso, y vamos para la comandancia para cumplir los trámites, y está bien. Pero dice, yo voy caminando adelante porque me dijeron que en público tenía que hacer papel de represivo, te lo digo. Los 2 casos me lo insistieron. Digo, no te preocupes, yo sé cómo tú piensas.
pero ya estaba convencido. Digo, y cuídate porque te van a matar a ti, cuídate porque están para la cabeza tuya. Y entonces, bueno, yo, como diciendo eso, yo no lo creo, ¿no? Que quieran eliminarte a ti, pero a mí no. Así que entonces fuimos a la comandancia, y con la comandancia entró una llamada del presidente de Ortico para mí, diciendo que quería hablar conmigo, que había que darle una solución a eso. Los capitanes se reunieron allí con Camilo y le dije, pero aquí no hay traición, todo eso es mentira de Fidel. Y los capitanes todos querían renunciar y Camilo dijo, no, esperen aquí hasta que venga Fidel. Fidel viene. Al poquito rato llama a Ortico y dice, a eso hay que buscarle una solución, habla conmigo. Y yo digo, no, yo aquí, yo estoy detenido ya, yo no me he sublevado ni nada de eso. Fidel es el que ha armado este can. Yo quiero hablar con Fidel. Digo, Camilo es el que le puede decir cómo hablo con Fidel, yo estoy arrestado. El caso es que Camilo se comunica con Fidel, que está en la ciudad de Camagüey reuniendo gente para ir al cuartel. Y Camilo le dice a Fidel, oye, aquí no hay ni conspiración, ni sedición, ni nada de lo que se está diciendo. Eso, hemos metido la pata. Hemos alborotado el panal, esto, y los militares todos quieren renunciar, y esto hay que buscarle solución. Parece que Fidel le dice alguna indecencia, porque Fidel a Camilo lo trataba mal. Porque Camilo se le desencaja el rostro. Debe haberle dicho, yo me cago en tu madre. ¿Quién es tú para opinar? Porque así era Fidel con alguna de esta gente. Insolente, conmigo no, pero insolente. Que uno se alarmaba y dice, coño, qué clase de hombre. Eso iba conformando la idea de que este es un bribón y este a la larga va a ser el peor de los dictadores, ¿no? Camilo termina así pálido todo y dice, bueno, tú dirás lo que tú quieras, pero esto hay que buscar otra solución. Parece que Fidel le repitió lo mismo. Me ensucio en tu madre, bueno, porque Camilo se queda con el teléfono en la mano. Así, pálido, digo, hasta aquí llegó Camilo y se fue. Este hombre está condenado a muerte. Yo estoy condenado a muerte, pero Camilo también. Pero pasan unos minutos, una hora, no sé, Fidel entra al campamento con una turba de tal vez 1000, 2000, qué sé yo, gente que recogió en el pueblo. Muchos se fue al campamento donde había una oficina de obras públicas, que había 1000 o 2000 casquitos de los militares que habían sido licenciados, reunió una multitud allí. Bueno, entró al campamento a meter un mitin allí, pero primero se fue a la comandancia donde yo estoy arrestado, y pasa como no, primero yo no lo veo, yo estoy arrestado en el primer piso y Camilo, en la segunda planta yo estoy arrestado, en la cara de mi despacho, y Fidel se queda en el piso de abajo hablando con los oficiales, con los principales capitanes, y a ellos le dice que yo soy un traidor, que yo soy esto, que yo soy lo otro, y los capitanes le dicen, pero ¿por qué uno no trae usted a Uber? Y esas cosas que le está diciendo nosotros las dice delante de él, si usted dice que tiene las pruebas. No, yo tengo aquí las pruebas, pero ¿por qué no las presenta? No nos las presenta a nosotros. Lo trae aquí a Uber, dice, para que él se defienda. No. ¿Sabes lo que dice Fidel? A los capitanes, a los principales capitanes. Yo no quiero nada con Uber, Uber es muy violento. Y usted no... Espérate. Yo de esto lo sé por los capitanes que me lo dicen después, porque algunos de ellos son detenidos y me dicen, ¿sabes lo que nos dijo Fidel cuando discutimos esto? Yo no quiero nada con Uber, pero es muy violento. Entonces, por fin, Fidel, los capitanes, nos convence a los capitanes, él quería que los capitanes autorizaran mi fusilamiento. Pero los capitanes dicen, aquí no hay traición, que no nos hable de traición de Uber, si Uber no es traidor, si aquí en Camagüey es donde más adelantada está la obra de la revolución. Nosotros somos gente entusiasta, liderado por él, que estamos haciendo todo lo que la revolución quiere que se haga. Mire, aquí hay siembra, hay esto por la reforma agraria, se ha ocupado esto, se ha hecho esto otro. Entonces, ¿dónde está la traición de Uber? Por fin Fidel le dice a los capitanes, váyanse ustedes con la Rosa Blanca, una organización que se había fundado ya, creo que en Nueva York, de los enemigos de la revolución. Váyanse ustedes con la revolución cubana. Yo me voy con el pueblo, que tengo ahí el pueblo, aquí ahora les voy a hablar desde el balcón del palacio, del balcón del cuartel. Y pasa delante de mí con un cohete, como a 5 pasos de mí, pasa así como huyendo, que yo le puedo decir, pendejo, hijo de puta, canalla, o algo. Y entonces se va al balcón, había preparado una tribuna en el balcón del campamento militar para hablarle a ese público que está.
cuando está hablando allí diciendo que yo soy un traidor, que de esto, todo lo que les dio la gana es mentira y eso, las que habían repetido por la madrugada, habían repetido todo eso, las denuncias contra mí, y que yo sé por el segundo jefe de la guarnición de Camagüey, que era el capitán Cabrera, que después él lo quiso proteger, pero en aquel momento se identificó conmigo, que era un tipo honesto. Yo creo que al final lo terminaron matando, porque él hace mucho murió de una manera muy rara. Bueno, pues pasa delante de mí como un bólido allí y se va al balcón y empieza a decir todas las acusaciones contra mí delante de la multitud, pero tiene el descaro. Ellos cambiaron al discurso que Fidel aparece de la historia, le quitaron esa parte, porque el discurso me lo enseñó más de un medio de prensa, me enseñó el discurso, le quitaron la parte en la que dice: aquí está el traidor a unos pasos de mí, ahí está. ¿Por qué no viene aquí a rebatirme lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué no viene aquí a rebatirme estas acusaciones que yo estoy haciendo de su canalla, de su actitud canalla y moral, etcétera? Oye, cuando yo oigo que yo tengo a Ramiro Valdés vigilando, yo estoy detenido allí, estoy sentado aquí, Camilo está por allí, Camilo está de pie entre los dos con el rostro, bueno, apabullado. Y aquí está Ramiro Valdés de perro presa con la pistola en la mano. Y cuando yo oigo aquello digo: sí, cómo no, Camilo, dile a Fidel ahí que yo sí voy a rebatir, cómo no. Me paro y entonces Ramiro acciona la pistola, monta la pistola, y yo estoy seguro que me hubiera matado si yo Camilo me mata, porque Ramiro era un bandido, un asesino, y además hubiera congraciado a Fidel. Entonces Camilo me hace así como implorando: Uber, por favor, tocar a Fidel, interrumpir a Fidel, si ya los valores de Camilo están por el suelo y está pálido. Pero cuando yo doy un paso, ya me pongo el paso, entonces aquel Ramiro Valdés hace así, uy, como que me va a matar, y yo estoy seguro que... Entonces Camilo se da cuenta de la situación. Dice: voy a crear aquí un fenómeno, voy a crear un fenómeno aquí. Oye, pues entonces Camilo por fin, como diciendo: ¿en qué me has metido? Toca a Fidel no le hace caso, pero lo vuelve a tocar, y Fidel se queda así. Y le dice a Camilo algo, al oído, ¿no? Y ese algo yo lo entiendo cuando Camilo viene hacia mí, pero no llama a Ramiro Valdés para que yo no oiga, se escucha como se separa de mí como 3 o 4 pasos. Y le dice Camilo a Ramiro Valdés algo. Y entonces Ramiro viene a su estadio y dice: vamos, que tengo orden de sacarte de aquí, llevarte para La Habana. Entonces pues me saca, Ramiro mete otra vez sus pistolas en la funda, ya no hay orden de matar, me parece, me va a llevar. Y entonces los capitanes que estaban por allí molestos dicen: no, yo voy también, si se llevan a un preso yo voy detenido también, yo voy detenido. Y varios de ellos se unieron a mí y dijeron: no, nosotros vamos también detenidos. Entonces pues me llevan para La Habana, para el Estado Mayor, y en el Estado Mayor ya comienza otra cosa, otro trabajo, que es el de primero esperar 3 días de horrores, de mentiras, de difusión por la prensa radial, la prensa televisiva. Incluso Fidel va, el segundo día de mi arresto, va a la televisión, y a que le pregunten sobre el caso de Ubermate, entonces dice todo lo que quiere, pero la prensa viene repitiendo todas las acusaciones de él y de otros voceros. Y la acusación principalmente nos la decían: hijos de perra y traidores, hijos de perra y traidores. Esto era un estribillo para mí, para todos los militares que se identificaron conmigo. Va a la televisión y le preguntan: bueno, ¿y qué se va a hacer con Ubermate? Dice: no, se le va a fusilar, se va a llevar a Consejo de Guerra, a menos que él se arrepienta de su actitud y pida excusa, pida perdón, que sea ok, eso. Entonces ya, pues bueno, y le dice: bueno, pero hay un caso aquí que nos intriga. Hay 2 de los oficiales de Ubermate que se suicidaron en protesta por la acusación que le hacen a uno. ¿Qué usted nos dice de eso?
Dice, eso han hecho como los oficiales prusianos, que cuando tienen una cosa que los avergüenza se quitan la vida. Y es el mismo día de mi arresto, el capitán José Manuel Hernández, capitán del Escuadrón de Florida, una de las ciudades de Camagüey, que nos queda muy lejos de la capital provincial, pues se entera, está en provincia, está en el interior de la provincia, y se entera del escándalo por la radio. Cuando llega a Camagüey, a la ciudad, encuentra, ya me han enviado para La Habana. Está Camilo allí, organizando aquello, que nombra el comandante Víctor Mora como sustituto mío. Está organizando aquello, y José Manuel Hernández, este capitán, le dice, Camilo, yo quiero que me lleven preso a mí también, porque yo no estoy de acuerdo con la acusación que le han hecho a Uber de traición. Yo quiero que... Y Camilo dice, José Manuel, no seas bobo, vete para tu capitanía y olvídate de eso, ya Uber está en La Habana, ya no vas a componer nada. Dice, no, yo quiero ir preso, porque yo sé, todo esto es una infamia, acusar a Uber de traidor. Por fin Camilo dice, no, vete para Florida, ya te cargo de la capitanía, ¿no? Y José Manuel se va a Florida, se regresa en su jeep, se va a Florida, pero redacta una cartica, unas declaraciones, va a la estación de radio y dice, Ubermato no es traidor, esto es una cosa miserable que le han hecho, ¿sí? Regresa a la capitanía y se pega un balazo en la sien y se mata. Y entonces el oficial que está en Vertiente, que es suboficial, un muchacho muy valioso, también va delante de una guarnición que tenía como 15 guardias allí en el entrar del tiempo, y que yo había visitado, tenía pensamientos de José Martí allí, sí, muy idealista, había estado conmigo, era un muchacho rubio, tipo muy especial, muy idealista. Bueno, pues le dice